María Pazman y soy licenciada en nutrición y voy a hablar de los criterios para la realización de una gastrostomía. Son 3 los principales. Por un lado, la disfagia, es decir, los trastornos en la deglución. Por otro lado, una pérdida de peso significativa, de entre un 5 a un 10% del peso habitual. Y por otro lado, el bajo peso, es decir, un índice de masa corporal por debajo de la normalidad. Ahora bien, ¿por qué hablamos de pérdida de peso y de bajo peso en ELA? Porque se sabe que un 16 a un 53% de los pacientes presentan algún grado de malnutrición al diagnóstico. Y esta malnutrición está dada por 2 principales factores. Por un lado, una disminución de la ingesta oral y por otro lado, un aumento en el gasto de energía. Esta disminución de la ingesta oral se debe a múltiples causas. Entre ellas, por supuesto, influye la disfagia, estos trastornos deglutorios, que a veces involucran los músculos de la masticación, pero también está relacionada con, por ejemplo, dificultad a la hora de manipular tanto utensilios como alimentos, tanto para prepararlos como para ingerirlos. Muchas veces la dificultad para mantener una postura correcta a la hora de comer, como así también el estreñimiento, la saciedad precoz a causa del lentecimiento del vaciamiento gástrico. Todo esto hace que el paciente demore más, aparezcan sensaciones negativas a la hora de comer y se prolongue la ingesta, llevando por supuesto a ingerir menos cantidad de alimento que lo habitual. A esto se suma el aumento en el gasto de energía, que está dado por un lado por un mal aprovechamiento a nivel celular, que hace que se gaste más energía, que se consuman más nutrientes para generar energía. Por otro lado, a las fasciculaciones, que son estos movimientos musculares constantes, que también aumentan el gasto. Y por otro lado, un estado proinflamatorio propio de esta enfermedad, que hace que también se gaste más energía y proteínas, transformándose las proteínas en un nutriente clave en la ELA. ¿Qué se hace ante esto? Por supuesto, una optimización de la ingesta oral. ¿Cómo? Se adaptan las consistencias, las texturas, se produce un fraccionamiento de la dieta, de manera de hacer ingestas con volúmenes pequeños, pero ricos en nutrientes, tanto en calorías como en proteínas, en vitaminas y minerales. Muchas veces hay que espesar los líquidos porque pueden traer dificultad. Y cuando con todo esto se sigue sin poder cubrir los requerimientos nutricionales, se acude a los suplementos. Los suplementos están elaborados por la industria y son un concentrado de nutrientes ricos en energía, en calorías y en proteínas, y con una consistencia de semisólido bastante adecuada a la ELA. Con todo esto, así todo, muchas veces no se logra cubrir el requerimiento. Se sabe que un 70% de los pacientes no logran cubrir sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, en ese momento es ideal pensar en la realización de la gastrostomía, es decir, realizarla de manera precoz, dado que los indicadores que mencioné anteriormente son indicadores tardíos, es decir, cuando ya hay una dificultad para cubrir los requerimientos, eso va a acarrear una pérdida de peso. Y no es necesario llegar a una pérdida significativa como para pensar en la realización de la gastrostomía. Si se realiza de manera precoz, se garantiza bastante parte del éxito, una mejora en la calidad de vida y un aumento de la sobrevida. En el mundo se cree que hay un retraso en la realización de aproximadamente un promedio de 12 meses, lo cual es bastante, y por lo general se termina haciendo con una pérdida de peso superior al 10% o con una disfagia severa. Y esto, por supuesto, va a condicionar el éxito de esta terapéutica. Hoy les voy a hablar de los aspectos deglutorios que inciden a la hora de tomar una decisión para realizar una gastrostomía, brindando el aporte desde fonoaudiología. Es importante realizar una evaluación clínica fonodeglutoria, evaluar la articulación de la palabra, la voz, la deglución y los movimientos orofaciales. Hoy nos abocamos a la deglución. La evaluación consiste en averiguar si presentan síntomas o alteraciones al realizar las ingestas de alimentos sólidos, líquidos, semisólidos o con la propia saliva, si les da tos o ahogos en algún momento del día. Para establecer un grado de severidad, utilizamos la escala WD. Cuando el compromiso deglutorio es moderado, presentan disfagia oral u orofaringia, según los grupos musculares que estén afectados. Disminuye la fuerza masticatoria, lo que genera cansancio y fatiga al masticar y al comer.
Por disminución de los movimientos y fuerza de la lengua, se dificulta el manejo de los alimentos dentro de la boca, la formación y la propulsión del bolo. La deglución se vuelve insegura. Hay riesgo de penetración o aspiración a las vías respiratorias. Sin embargo, con pautas, ejercicios y modificando la consistencia y la textura de los alimentos y de los líquidos, siguen con la ingesta vía oral. Cuando la enfermedad avanza, van demorando cada vez más tiempo para comer. Superan la hora y media. El gasto de energía es mayor. La eficiencia se afecta. Comer pasa de ser un acto gratificante a inconfortable, lo cual aumenta el riesgo de bajar de peso. Antes de que esto suceda, es el momento oportuno de optar por otra vía de alimentación y de hidratación, siendo la gastrostomía la vía más adecuada. A veces se indica la videodeglución o también llamada videofluoroscopía, que es el estudio objetivo gol estándar que se maneja. Es para comprobar si hay identificación en la mecánica deglutoria, si hay penetración o si hay algunas aspiraciones silentes, es decir, sin reflejo de oxígeno. Pero con la evaluación clínica fonodeglutoria también es suficiente. Puede pasar que hasta que se realice la intervención de la gastrostomía pasen varios días y sea necesario mientras colocar una sonda nasogástrica. No hay que temerle a la gastrostomía, ya que es una opción importante como vía alternativa cuando hay mucha dificultad en la vía oral. Además, sirve para estar bien nutridos y bien hidratados y así poder sentirse más fuertes. También se puede mantener al mismo tiempo la deglución a modo de degustación, es decir, colocarse pequeñas cucharaditas en la boca para saborear algo que les apetezca. Así que de esta forma se resulta más confortable y podemos pensar de que mejora la calidad de vida. Soy el Dr. Bitkov del Hospital Bonorini de Daondo. Soy especialista en cirugía digestiva y me dedico a hacer los procedimientos percutáneos. La intención de hoy es hablar un poco sobre la gastrostomía y su realización para aquellos pacientes con ELA. La gastrostomía es un dispositivo que se coloca a nivel del abdomen como un tubo o un botón para poder recibir nutrientes como les comenté antes, por una vía de excepción. ¿Cómo se realiza una gastrostomía? En general hay distintas formas y procedimientos de tipo quirúrgico para confeccionar una gastrostomía. Lo indicado en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica es la vía endoscópica. Es lo recomendado en los distintos papers, ¿sí? Y cada vez mayormente en forma percutánea. ¿Y por qué la vía endoscópica? Porque logra colocar con menor dolor y en menor tiempo un tubo a nivel del estómago. Y quiero que se entienda, este tipo de procedimiento es un procedimiento que se hace con una anestesia que es una neuroleptoanalgesia. Para que ustedes entiendan, es una sedación consciente y se agrega una anestesia local a nivel del sitio donde se va a realizar el procedimiento. Sí o sí requiere hacerlo en un quirófano, pero es un procedimiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llevar a un paciente a una sala de procedimientos o a un quirófano en donde se realiza el procedimiento, que son procedimientos, lo que se llaman cirugías de corta estadía, y el paciente puede regresar el mismo día a su domicilio o a su lugar de estadía y así empezar el soporte nutricional. No requiere una comprobación en el lugar de internación. Esta forma de alimentación y de soporte nutricional integral que utilizamos actualmente nos lleva al paciente a corregir el déficit nutricional que presentan en forma inmediata. ¿Qué significa esto? Que el paciente ya puede recibir desde el momento que hacemos el procedimiento
soporte nutricional por esta vía de excepción, como les comenté antes, que es la gastrostomía. Los dispositivos son bastante simples de utilizar. Uno siempre tiene el temor de decir, bueno, tenemos una forma distinta de alimentarnos, pero después les van a comentar la nutricionista que no es tan complejo la utilización de estos dispositivos para lograr el soporte. Lo último que les quiero comentar son más que nada los riesgos. Como cualquier procedimiento tiene sus riesgos, ¿sí? Pero son menores del 1%, y son la mayoría banales. De ese 1%, aproximadamente el 90% son infección o hemorragia en el sitio de la punción, totalmente controlables en forma ambulatoria, y hay otros más complejos que sí hay que conocerlos, pero en virtud de los beneficios uno piensa en hacer como una balanza entre la indicación y los inconvenientes, y es en virtud de los beneficios que da la gastrostomía que nosotros elegimos su colocación. El inicio de la administración de la alimentación por gastrostomía tiene que ser en forma gradual para poder favorecer la adaptación del tubo digestivo y de esta forma poder evitar posibles episodios de diarrea. Se inicia en general con pequeñas cantidades de alimento, que es una fórmula especial que se administra a bajas velocidades para poder generar una buena tolerancia del paciente, y esto nos permita poder continuar con una progresión hasta alcanzar entre los 3 o 4 días el requerimiento nutricional. Esto es en líneas generales, pero en cada caso va a depender de la tolerancia del paciente. Les comento que en el mercado existen 2 tipos de fórmulas nutricionales. Están las fórmulas industrializadas, que vienen por un lado en forma líquida, que son las llamadas fórmulas listas para colgar, que vienen en envases de medio a 1 litro, y también tenemos las fórmulas en polvo. En este caso hay que tener en cuenta las indicaciones del profesional especializado en nutrición, que nos va a aconsejar y nos va a decir qué cantidad de polvo hay que usar y la cantidad de agua que necesitamos utilizar para conseguir una adecuada dilución. También es importante realizar una dilución para que no se fabriquen grumos en la fórmula, y de esta forma poder evitar que se tape la sonda. También existen fórmulas artesanales. Estas fórmulas son las que se realizan con alimentos de uso habitual, procesados, y esta es una de las ventajas que tiene la gastrostomía, poder utilizar este tipo de fórmulas que son más económicas. Pero en este caso hay que tener en cuenta la higiene del área y de los equipos y utensilios que tienen que ser exclusivos para dicha elaboración. También es importante la conservación de las mismas, ya sea en el caso de fórmulas industrializadas, listas para colgar, abiertas, y las fórmulas artesanales, la conservación tendrá que ser en heladera por un máximo de 24 horas. También es muy importante respetar las cantidades de cada alimento, o el polvo a reconstituir y el agua a agregar, para poder lograr una fórmula que cubra los requerimientos nutricionales de cada paciente. Es importante el aporte de líquido a través de dichas fórmulas y a través de agua libre para poder respetar los requerimientos hídricos de cada paciente y también prevenir la constipación. En relación a la constipación es muy importante sugerir la utilización de fórmulas con fibra. Es importante también tener en cuenta respetar las cantidades de fórmula a administrar establecidas por el nutricionista para poder asegurarnos de cubrir con las necesidades de nutrientes que tiene cada paciente. En cuanto a la administración de estas fórmulas, hay 2 posibilidades: administrarlas con jeringas o con bombas de infusión. En el caso de las fórmulas artesanales, se aconseja administrar a través de jeringas
para evitar que la fórmula permanezca mucho tiempo a temperatura ambiente y se pueda contaminar. En el caso de los posibles episodios de broncoaspiración, para poder prevenir los mismos, hay que tener en cuenta la posición en que se va a administrar el alimento. El paciente deberá estar sentado o, en el caso de estar acostado, deberá tener la cabecera inclinada a 45 grados y deberá permanecer en esta posición por 30 a 60 minutos luego de administrado el alimento para favorecer el vaciado gástrico. Por otra parte, si necesitamos administrar medicamentos por la gastrostomía, hay que tener en cuenta 3 aspectos. Uno va a ser evitar administrar el medicamento al mismo tiempo que el alimento, ya que esto puede inhibir, aumentar o disminuir la absorción de los mismos. También otro factor a tener en cuenta va a ser la forma de presentación de ese medicamento. Vamos a preferir las presentaciones líquidas. Si no contamos con dicha presentación, tendrán que utilizarse cápsulas y si la forma farmacéutica lo permite, tendrá que triturarse y diluir con adecuada cantidad de agua antes de administrar. También, por último, es un factor importante la administración de agua a través de jeringas para poder limpiar las ondas y evitar que queden adherido medicamento y pueda tapar dicho conducto. Por último, siempre que sea posible y sea segura la vía oral, es importante mantenerla, aunque sea con un mínimo de aporte, pero en el caso que esté contraindicada esta vía, es importante tener en cuenta la gastrostomía y por ella cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales que tenga el paciente. Todo lo que mencioné anteriormente es muy a tener en cuenta, que debe ser monitoreado continuamente por un nutricionista para poder llevar a cabo una alimentación adecuada y eficiente y de esa manera preservar un adecuado estado nutricional. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, espero que les sea útil.